Bueno, pues hoy me hace un montón de ilusión, de verdad, presentaros a la invitada de este mes porque vamos a hablar de comunicación y vamos a hablar de presentaciones, como siempre hacemos, pero desde el punto de vista del género. ¿Mm? Y hoy nuestra invitada pues es una experta en la materia, es una speaker profesional muy experta particularmente en esta cuestión. Y bueno, Laia, encantado de tenerte aquí. Un Es un placer, auténtico placer. un Igualmente, placer, un y gusto y más ahora que estamos en el mes de la mujer, que creo que es un mes, ¿no? Donde se habla especialmente de estos temas. efectivamente, hemos escogido justamente tenerte como invitada en el mes de la mujer, bueno, que pues eso, hemos acertado. Laia Arcones, que tiene un currículum espectacular, solo por daros algunas pinceladas, deciros que es speaker, mentora, docente experta en igualdad y habilidades de liderazgo y visibilidad con perspectiva de género. Su lista de licenciaturas y másters realmente es apabullante, no vamos a decirlos todos. Basta con decir que es profesora de ESADE y autora del libro Mama Boss, que es muy posible que a algunos y algunas de vosotras os suene porque fue Amazon Bestseller Mundial en la categoría de Economía y Empresa. Es además fundadora del Instituto Más Mujeres, desde el que impulsa el talento femenino, y una cosa que me ha encantado de verdad, es su mantra que dice que si no te ven, no existes. No, las mujeres quizás no son tan visibles como podrían llegar a ser. Totalmente. Sí. Hablando en el terreno profesional, sobre todo, las mujeres han sido relegadas siempre a una segunda línea, ¿no? Durante mucho tiempo y ahora es verdad que estamos en un momento donde cada vez más pues se está promoviendo la visibilidad femenina, referentes femeninos, ya que a lo largo de nuestra historia han habido siempre referentes y han habido muchas referentes mujeres que han sido incluso escondidas con seudónimos, ¿no? Que sabemos muchas historias que han sido ocultadas de forma proactiva. Y la siguiente pregunta, tu relación, ¿cómo es tu relación con las presentaciones? ¿Las amas? ¿Las odias? ¿Qué tipo de relación tienes con ellas? Yo sé que hablar en público es uno de los temas que las personas más miedo tienen, ¿no? Uno de los mayores miedos que hay. En mi caso no es así. A mí me gusta hablar, me gusta comunicar y de hecho estuve durante varios años participando en clubs de oratoria, ¿no? Que para mí fue como un entreno muy potente. Imagino que, bueno, que todo ese bagaje pues influyó en tu carrera profesional, ¿no? ¿Cómo ha influido el hecho de tener esas habilidades en tu devenir profesional, en tu carrera? Primero tengo que decir que mi nombre, y esto es algo que descubrí, Laia, significa la que habla de forma elocuente. Y cuando lo descubrí me gustó ¡Wow! mucho, ¿no? Porque pensé, wow, hay una señal ahí, ¿no? Yo empecé mi carrera profesional en el mundo corporativo, trabajando para grandes empresas multinacionales y llegó un momento en el que, bueno, hice como un parón en mi vida para decidir si realmente estaba aprovechando mis talentos y aportando valor desde lo que mejor se me daba. Pues realmente me planteó virar, ¿no? Virar hacia lo que hago ahora, que al final es divulgar sobre temas de igualdad y comunicar sobre temas de igualdad. Y fue uno de esos momentos en los que reflexioné sobre, ostras, ¿estoy utilizando mis talentos? ¿Estoy utilizando lo que se me da bien? Es decir, que tus habilidades de comunicación en público, digamos que marcan absolutamente esta nueva etapa profesional que asumes después de tu etapa corporativa, ¿no? Totalmente, porque además hay muchas personas que trabajan temas de igualdad y de diversidad, pero lo hacen mucho desde una vertiente técnica, ¿no? De haciendo planes de igualdad, asesorando a las empresas desde una parte muy normativa, de la ley. En cambio, mi rol es totalmente de divulgación, ¿no? O sea, yo no hago la parte técnica, no es un tema en el que me haya especializado, sino que me he diferenciado mucho, pues un poco intentando utilizar mis habilidades y utilizar también un poco mi pasión por esta causa, ¿no? Ujú. Porque ahora que lo dices, yo imagino que tan importante es una cosa como la otra. Quiero decir, tan importante es, pues eso, que la parte técnica, que la parte normativa se cumpla y demás, como que la gente se sensibilice y realmente crea o se crea lo que está haciendo, ¿no? Porque si solo lo Totalmente. abordamos desde el ámbito normativo y puramente estricto y legal, pues tampoco igual estamos llegando a donde deberíamos llegar, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo
que hay que abordarlo desde las dos áreas, desde tener muy clara la estrategia técnica, ¿no? Y de qué manera promoverlo, pero también es muy importante de qué manera esto cala en el mundo corporativo, en la cultura de la empresa, ¿no? Y esto, para ello, es importante el poder comunicar y poder llegar a tocar estos temas que muchas veces son temas muy sensibles y muy polémicos, ¿no? Que realmente cuando tú preguntas quién está a favor de la igualdad, todo el mundo levanta la mano, ¿no? Todo el mundo cree en este valor y todo el mundo aborda en este valor. Entonces, es utilizar un poco esta voluntad que tenemos para hacer un mundo más igualitario, más justo, más inclusivo y saberlo redirigir para promover estas culturas en las empresas. ¿Crees que los hombres y las mujeres nos comunicamos de la misma manera? Esta pregunta yo creo que es una pregunta que da para mucho. Hay muchos libros que hablan, ¿no? De las mujeres de Venus, los hombres de Marte, ¿no? Que parece que... Entonces, los estudios neurocientíficos hablan de que el cerebro es intersexual. De entrada, cuando nacemos, por decirlo de alguna manera, no hay una diferencia entre hombres y mujeres, biológicamente. Pero, ¿qué pasa? Que a medida que empezamos a desarrollarnos y a aprender, vamos captando constantemente y educándonos a través de la socialización de género. O sea, ya desde que nacemos, incluso te diría desde que estamos en la barriga, ya, cuando dicen será niño o será niña, el tipo de mensajes que vamos recibiendo tienen mucho que ver con este género que somos, ¿no? ¿Qué se espera en cuanto a cómo actuemos, cómo nos comportemos como hombres y como mujeres, ¿no? Y esto es lo que se llama la socialización de género. Entonces, aquí lo interesante es entender que dentro de estos estereotipos de hombre y mujer, de lo que se espera que seamos, también hay un mensaje de cómo se espera que nos comuniquemos. Entonces vamos viendo que vamos siendo entrenados y entrenadas en qué tipo de conversaciones, qué tipo de diálogos tienen los hombres y qué tipo de conversaciones, qué tipo de diálogos tienen las mujeres. Y sí que hay como dos pautas diferentes a la hora de comunicarnos, ¿no? Sí que se puede ver, se puede percibir dos estilos de comunicación diferenciados, un poco arraigados a estos estereotipos. Estilos de comunicación muy distintos. ¿Cómo podríamos hacer un retrato robot, digamos, de cada uno de los estilos, el femenino y el masculino? Así a grandes rasgos podemos decir, ¿no? A nivel metafórico, que las mujeres hablan en formato espiral, ¿vale? Y que los hombres hablan en formato lineal, ¿vale? Más recto. Entonces, y esto seguro que habéis oído muchas veces este tipo de comentarios, ¿no? De que las mujeres nos enrollamos mucho, decimos muchas cosas, damos muchas vueltas, damos muchos detalles, ¿no? Y en cambio los hombres van al grano, van directos, las cosas claras, ¿no? Y esto es un poco simplista hablando de estos estereotipos, pero sí que es verdad que se percibe una forma de comunicarse en cuanto al estilo femenino, mucho más en conversaciones circulares y mucho más hablando de detalle, mostrando vulnerabilidad, expresando los sentimientos, hablando del pienso que, ¿no? Desde dar apreciaciones, puntos de vista. Y en cambio, en lo masculino se tiende a tener un estilo mucho más directo, mucho más al grano, con verbos de acción, hablando sin miedo de los logros, ¿no? De lo que hemos conseguido, de las competencias que tenemos, compartiendo historias de superación, ¿no? Ahí podríamos ver como diferentes estilos a la hora de comunicar que tienen mucho que ver con estos estereotipos y con lo que hemos aprendido de lo que se espera de comportarnos como hombres y de lo que se espera de comportarnos como mujeres. Me parece especialmente relevante por las personas con las que me encuentro, a las que entreno, por otras entrevistas que hemos hecho y lo que he leído, etcétera, etcétera, lo que escribo también. Sobre todo la cuestión emocional, ¿no? Porque sí que es verdad que las emociones tienen una parte muy importante, tienen un peso muy, muy relevante dentro de la comunicación. En general, a los hombres les cuesta un poco más entrar en ese territorio, o digamos que están más cómodos en otros territorios, como los que tú decías. Y las mujeres tienen menos bloqueos, ¿no? A la hora de expresar ese componente emocional. ¿Qué deberíamos hacer para poder comunicarnos quizá todos un poco más en femenino? O sea, es verdad que históricamente se ha premiado mucho el estilo masculino, ¿no? En el mundo corporativo es el estilo que al final ha predominado. Y en cambio, lo que ahora se está intentando es buscar compensar, no solo hablar
del razonamiento, de la parte lógica, sino que introducir esta parte emocional, que claramente pues, nos completa, ¿no? Y aquí se trata mucho de liderar desde la vulnerabilidad, ¿no? Comunicar desde la vulnerabilidad, algo que realmente está como mucho más aceptado en las mujeres y no tanto como en los hombres. Y no tiene por qué ser así, ¿no? Porque el tipo de liderazgo de top-down, de tengo súper claro lo que quiero, de yo decido y digo lo que se tiene que hacer, ahora es un estilo que no funciona, ¿no? No solo mostrar la parte de aciertos, la parte bonita, sino que pueden mostrar también esta cara de errores, de miedos, de dudas, ¿no? Nos hace más humanos, nos hace conectar con un puente directo, ¿no? Porque tú lo sabes, Fermín, o sea, cuando hablamos de nuestros problemas, de nuestras dudas, de nuestras inquietudes, automáticamente creamos un puente hacia esa persona porque esa persona también lo ha sentido, también le ha pasado, ¿no? Y es mucho más fácil conectar desde esta parte que si solo mostramos una cara bonita, una cara fuerte, una cara segura, que muchas veces, bueno, no ayuda tanto a esa conexión, ¿no? Centrándonos puramente en la cuestión de las presentaciones en público, te preguntaría qué frenos tienen las mujeres, que hemos hablado de algunos de ellos en parte, pero qué frenos tienen las mujeres a la hora de comunicarse en público. Como te decía, históricamente la mujer siempre ha sido educada con frases como calladita estás más guapa, ¿no? Siempre en segundo plano, ¿no? Boca cerrada no entran moscas, ¿no? O sea, hay como muchas frases, ¿no? que han sido ahí dirigidas a las mujeres y esto hace que la visibilidad para las mujeres sea un aspecto que se tenga que trabajar de forma proactiva. Esto hace que en general las mujeres tengan bastantes más frenos a hablar en público, a animarse incluso a hablar en público, ¿no? A presentarse voluntarias para subir a un escenario, para hacer una charla, también a decir lo que piensan, porque al final siempre está con la mujer ha de gustar, ¿no? Ha de gustar en todas las esferas, en la esfera física, pero también en la esfera de lo que comunica, de lo que proyecta. El buscar encajar, buscar gustar, buscar que todo cuadre bien, ¿no? Que no haya ningún conflicto. Entonces, para mí, la visibilidad, el trabajar cómo comunicamos en las presentaciones es algo súper importante para deshacer todas esas creencias que tenemos, pero que vemos que nos generan miedos, que nos generan el no sentirte a la altura, no sentirte suficientemente preparada, mucho síndrome de la impostora, ¿no? De falta de autoconfianza con nosotras mismas. Y esto viene heredado por esta socialización de género, por estas creencias que especialmente en las mujeres están más arraigadas. Vamos a aprovecharnos un poco más de que te tenemos aquí con nosotros para hablar de presentaciones y para preguntarte, particularmente tú, ¿cómo preparas las presentaciones? ¿Cómo acostumbras a prepararlas? ¿Cómo estructuras las presentaciones? Si usas la narrativa, el storytelling, este tipo de recursos o algún otro. Un poquito para aprovechar que te tenemos con nosotros y que tienes tanto bagaje, claro. A mí realmente, al principio de todo, cuando empecé a hablar en público, cuando empecé a hacer pequeñas presentaciones, me gustaba escribir todo, ¿no? Era como la típica que se escribía todo el guión, ¿no? De palabra por palabra. Después no me lo memorizaba palabra por palabra, pero sí que me ayudaba a tener como todo escrito para no perderme nada, para tener las ideas clave y tal. Ahora ya pues no suelo trabajar tanto palabra por palabra, sino que trabajo más ideas. Yo siempre pienso que es muy importante, primero de todo, definir qué idea, qué mensaje clave quieres comunicar. Sabes que al final no nos quedamos con muchos mensajes, sino que nos quedamos con 1, 2 máximo. Entonces, para mí lo primero es, vale, ¿qué quiero transmitir? ¿No? ¿Cuál es el mensaje clave que quiero que estas personas perciban? Y a partir de aquí empezar a bajar un poco la estructura, ¿no? En cuanto a puntos que se quieren tratar en la introducción, en el desenlace y en el cierre. Yo soy muy fan de la estructura circular, ¿no? De empezar con una pregunta y acabar haciendo un cierre circular. Me gusta mucho este tipo de estructuras. Y también de pensar, ¿no? ¿Qué anécdotas, qué historias he vivido personales o incluso de terceras personas, ¿no?
que vienen a subrayar este mensaje clave que quiero transmitir. Es decir, esa estructura circular de empezar con una pregunta que vamos a ir resolviendo y que luego acabamos cerrando, y el uso de anécdotas, ¿no? El uso de anécdotas que muchas veces pensamos que, por lo que decías, pensamos que tienen que ser necesariamente cosas que hayamos vivido nosotros, sí o sí, y que, como tú apuntabas, ni mucho menos, ¿no? Hay veces que las anécdotas que nos han contado, o incluso otras anécdotas que nos han leído, o pequeñas historias que podamos haber leído de, no sé, de Albert Einstein o de algún personaje histórico, pues pueden cumplir muy bien también esa función, ¿no? Total. Uno de los así como súper mensajes que a mí siempre me gusta mucho trasladar es el tema de no solo trabajar el mensaje clave que tú quieres comunicar, sino también la emoción. O sea, yo creo que lo que más comunica es nuestra emoción, ¿no? Nuestra manera de, al final, trasladar eso que sentimos hacia afuera. Y ese es el mensaje que más cala, ¿no? No calará tanto las palabras que utilices, el tono, sino con esa emoción que tú estás proyectando, ¿no? Con esa comunicación no verbal. Y para mí me ayuda mucho también conectar con esa emoción que quiero que llegue, ¿no? Es lo que decíamos, las emociones también se trasladan. Yo creo que, y siempre defiendo que siempre hay una emoción, siempre trasladamos algún tipo de emoción, aunque sea desidia o desinterés, o que es el último sitio en el que queremos estar, o que nos estamos muriendo de ganas de acabar la presentación, siempre estamos trasladando algo. Y puestos a trasladar, pues yo creo que vale mucho la pena que sea algo pues un poco más positivo, ¿no? Que sea un poco más entusiasta, que sea un poco más incluso motivador o inspirador. ¿Por qué no, no? Si hablamos de presentaciones en el mundo de la empresa, ¿cómo pueden contribuir las empresas a eso, a paliar un poco o a combatir estos sesgos en las presentaciones, incluyendo el lenguaje, incluyendo también el propio acto de comunicar que implican las presentaciones? Yo creo que desde las empresas se está haciendo ya una labor importante dentro del marco del Plan de Igualdad, que es formarse en sesgos de género. Entender que los sesgos están catalogados, ¿no? Que existen diferentes tipos de sesgos que nos afectan a todas las personas, a la visión que tú tienes del resto, la visión que las otras personas tienen de ti y la visión que tú tienes de ti mismo y de ti misma, ¿no? Entonces, formarse y entender que existen unos sesgos que nos limitan de forma inconsciente y ver un poquito qué consecuencias tienen en nuestro día a día profesional, para mí es un primer paso para acercarse a querer romper esto, ¿no? A partir de aquí lo que te decía, formaciones en comunicación, perspectiva de género. ¿Por qué no los departamentos de marketing, de comunicación, de todo este tipo de departamentos que trasladan mensajes hacia afuera? Todo esto engloba dentro de esta visión de género y nos ayuda a ampliar un poquito la mirada, ¿no? Y a no siempre estar hablando y estarnos dirigiendo hacia el mismo estereotipo de cliente, hombre, ¿no? Tantos años, blanco, X situación personal, que es a que habitualmente estamos acostumbrados a hablar. Claro, es que es un tema que afecta a todo, ¿no? Es decir, afecta a nuestra forma de comunicarnos, afecta a nuestro comportamiento, afecta a las presentaciones que vemos, afecta al tipo de cliente, como decías, que estamos buscando o en el que pensamos, ¿no? Cuando pensamos en un cliente, y es una nueva forma o una forma de ver el mundo más completo, ¿no? O más incluyéndonos más a todos, ¿no? No solo pensando más diversa, ¿no? Al final es que estamos en un mundo diverso. Bueno, hay una rueda que se llama la rueda de los privilegios, que muestra diferentes tipos de interseccionalidad, y es que pues hay género, edad, raza, clase social, nivel de estudios, o sea, todas estas características nos definen como personas. Y tendemos a pensar que todo el mundo es como lo que vemos en casa, ¿no? Lo que hemos vivido en primera persona. Y hay muchas realidades diferentes, ¿no? Entonces, creo que es un gran ejercicio y que al final es un gran ejercicio rentable, porque no nos equivoquemos, esto no solo va de hacer un mundo más justo, esto va de buscar mejores soluciones cuando añades esta óptica y esta perspectiva de diversidad, ¿no?
Y por lo tanto, a la hora de construir soluciones, productos, ¿no? A la hora de comunicar, se trata de hacerlo más eficiente y de entender mucho más esa diversidad que existe en el mundo para poder llegar a ella de una manera más rápida, ¿no? ¿Podemos hacer algunas otras cosas, las corporaciones, para eso, para comunicar de manera más inclusiva, para sumarnos más un poco a todos? Entender que existe esta diversidad y ver de qué manera podemos trazar mensajes que lleguen a todas estas personas. Y entender también que estas personas tienen unos sesgos que muchas veces las impiden mostrarse, hablar en público, aportar ideas, decir lo que piensan con seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de estrategias vamos a usar para no esperar que las personas de forma proactiva nos den esta información tan preciada que tienen y estos mensajes tan preciados que queremos escuchar, sino que vamos a preguntarles, vamos a intentar, ¿no?, crear un entorno de confianza, ir trabajando esta cultura de empresa, esta mentalidad de tener referentes realmente que crean en ello, que apuesten a ello desde arriba, ¿vale? Porque esto no sirve de nada hacerlo desde abajo, hay que hacerlo de arriba hacia abajo y a partir de aquí buscar que esta visión de perspectiva de género sea un punto también estratégico que se trabaje en todas las áreas, en todas las dimensiones. No podemos un buen día decir, bien, pues ahora seremos todos más inclusivos y vamos a tener una perspectiva diferente y vamos a tener una cultura diferente, ¿no? Estas cosas son como muy profundas, ¿no? La buena noticia es que estamos en el camino donde cada vez más se está invirtiendo y hay muchas empresas, sé que trabajan en programas para impulsar la equidad, ¿no? La igualdad, para que no hayan sesgos en ninguno de los procesos, para que se utilice un lenguaje más inclusivo, donde todas las personas se sientan más respetadas, donde todas las personas se sientan únicas. Como dices tú, es un Gotamalaya, ¿no? Es un camino que requiere de una evolución, de muchos cambios de creencias inconscientes y esto no se hace de la noche a la mañana, pero sí que es un cambio que yo veo en el día a día, muchas empresas que están evolucionando de una forma abismal, incluso empresas muy masculinizadas que cada vez más buscan, ¿no?, atraer ese talento femenino, fidelizar ese talento femenino. Imaginemos eso, que eres una mujer profesional con un cargo directivo en una empresa bastante masculinizada, como dices tú, y de repente, pues, ¡paf!, te llega el encargo, ¿no? Presentación dentro de 2 semanas sobre el proyecto X en la central de Berlín. ¿Qué hacemos? Laia, ¿qué hacemos? Primero de todo, decir que sí, porque hay una tendencia muy grande de entrada a decir no, yo no estoy preparada, yo no estoy a la altura, que lo haga fulanita, no. Acepto el encargo, digo que sí. Aquí yo diría que también es muy importante trabajar la mentalidad, por lo tanto, ¿cuántas veces tú ya has hablado en público, ya has generado ese engagement, ya has comunicado de forma clara y directa tus mensajes? Apaláncate de todas estas experiencias para reforzar tu autoconfianza. Y después también yo te diría que es una oportunidad fantástica para practicar, para pedir opinión a otras personas del entorno, si tiene que ser una presentación tan importante, para que también te puedan dar un feedback previo a esa versión final, ¿no? Yo he acompañado a mujeres que esta historia me suena muy familiar, de primero pánico, ¿no? De decir, ostras, yo no quiero, esto no va conmigo, y a partir de aquí, una vez ven que es una oportunidad ser visibles y que esto no va de ti, sino que va de la importancia de tu mensaje. Es decir, solo tú puedes ser portavoz de ese mensaje. Esto no va de ti, va de lo que quieres transmitir, de lo que quieres comunicar. Entonces, no vamos a privar al mundo de nuestro talento, de nuestro mensaje, de nuestra voz, por esos miedos. No vamos a dejar que esos miedos nos detengan. Al menos en mi experiencia entrenando gente, sé que esos miedos los compartimos hombres y mujeres, sin duda. Esos miedos y muchos miedos y el famoso miedo escénico lo compartimos, ¿no? Pero si a eso sumamos otros miedos, ¿no? Otros miedos, otros juicios que hacemos nosotros mismos, o eso del síndrome del impostor, o esa cultura de decir, no,
no, mejor te estás calladita, sentadita, que estás más mona y este tipo de cosas, pues caray, eso ayuda aún menos, ¿no? Por supuesto, hay cuestiones técnicas y hay cuestiones que puedes trabajar de manera muy concreta y así, ¿no? Pero la cuestión mental es muy importante, ¿no? Y que salgas ahí convencido, convencida de que lo que vas a decir, de que tu mensaje es importante de alguna manera y el mundo se merece escucharlo, pues es una gran idea con la que nos quedamos. Laia, Qué bueno, me encanta estupendo. estos espacios para poder, pues eso, ¿no? Al final compartir, entender que todas las personas merecemos dejar huella y podemos dejar huella a través de hablar en público, de crear presentaciones, es una fantástica fórmula de hacerlo. Y la comunicación, la visibilidad, creo que son habilidades que sí o sí debemos trabajar para que al final lo que queremos transmitir llegue, ¿no? Y nuestra voz sea escuchada. Así que ha sido un placer poder participar de este ratito contigo y poder compartir. Qué bien, qué bien. Pues muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer este mes que dedicamos especialmente, aunque deberíamos dedicar más meses al año, sin duda, pero este mes que dedicamos especialmente a la comunicación en femenino y un auténtico placer, Laia. Mil gracias, Seguimos un en abrazo. contacto. Hasta pronto. Chao, chao. Adiós.